8 de la mañana. 8 de la mañana, 51 minutos. Ahí estamos escuchando a Carlos Santana, ¿no? Con Buica, creo que se llama la agrupación, ¿cierto? Sí, señor Buica, la canción se llama Breaking Down the Door. Breaking Down the Door, ¿no? Además es que uno realmente como que se sensibiliza un poco con la música de Carlos Santana y uno siempre va a querer que la guitarra sea protagonista, pero en este momento es la voz la protagonista de esta canción. Breaking Down the Door, ¿no? 8 de la mañana, 51. Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, el 28 de octubre, se conoció un informe ya dado por el sínodo de la sinodalidad, en el cual pues tiene algunos parámetros importantes, unos parámetros que también vinculan a las decisiones que están tomando el mundo a través de la comunidad católica. Es por eso que en este momento tenemos a un invitado de lujo, a Hernán Alejandro Olano. Él, por supuesto, nos estará hablando sobre este gran impacto que tendrá esas decisiones de la 16ª Asamblea General del Sínodo, que, pues, como les estaba diciendo, es un informe que también está dándole relevancia a la mujer, también le está dando relevancia a la equidad de género y unos elementos bastante importantes para acudir a la comunidad católica. Entonces le damos la bienvenida a Hernán Olano, él es director de Humanidades de Unicoc, que por supuesto tiene todo ese panorama mucho más claro y que nos va a dar esas aras, ¿no? Para darle esa continuidad a este gran tema. Entonces le damos la bienvenida al doctor Hernán Olano, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, Julián. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana culminó la fase universal, primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Los sínodos en la Iglesia fueron establecidos por San Pablo VI, y este sínodo empezó desde 2021. Primero hubo algo que se denominó la fase local, luego la fase continental. En el caso pues de Colombia se participó a través del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y en octubre, a partir del 6 y hasta esta semana que culminó, la primera fase universal, que continuará en octubre del próximo año. Es un sínodo histórico porque adicionalmente hombres y mujeres de laicos, es decir, eh, católicos ordinarios dentro de la iglesia, fueron convocados por el Papa para participar en las sesiones y para votar por primera vez las mujeres. Participaron 365 personas, hubo algunos retiros, por ejemplo, los obispos chinos que fueron llamados otra vez por el gobierno, el cardenal Müller, el cardenal alemán que es tan estricto con todos los temas de la iglesia y que prefirió retirarse antes de someterse a las votaciones que había allí, y algunos otros que por diferentes razones no participaron en la sesión final, en las cuales estuvo siempre presente de la misma manera el Papa. Todos los párrafos que integran este informe de 42 páginas, que es el de cierre del sínodo, fueron votados particularmente por cada uno de los participantes, y se necesitaban las 2/3 partes de los presentes, es decir, en este caso, pues más de 200 votos prácticamente, para poder aprobar cada uno de los párrafos. Sin embargo, quedaron algunos temas para seguirse estudiando y para reflexionar en la fase final, que será el próximo año. Es importante también que este documento, al igual que muchos de los documentos de la Iglesia, pero este es un documento de trabajo para la próxima sesión, tiene varias partes. En primer lugar, se habla del rostro de la Iglesia sinodal. Se ha dicho también que este sínodo, en cierta forma, es como un nuevo concilio vaticano. Podría estarse hablando que estamos a puertas de un concilio vaticano, o del desarrollo ya pleno del Concilio Vaticano II, que tiene una cantidad de documentos conciliares que realmente no se han desarrollado en toda su plenitud en estos 60 años. El segundo punto es todos como discípulos y misioneros. Entonces, bueno, vuelve la iglesia en un sistema de misión, perdón, dentro del cual es importante también la presencia en diferentes zonas donde se ha disminuido la participación de los católicos. Y el tercer título que se le da dentro del documento a esa parte es el de tejer vínculos y construir comunidad.
tan necesaria hoy en día nuevamente la unidad dentro de la iglesia para formar esa comunidad. Y cierra con una conclusión que se denomina para continuar el camino. Entonces, para continuar el camino, sin embargo, nos dejan varios temas pendientes, Julián, que son el tema del final de la vida, en lo que toca con la eutanasia, por ejemplo, los temas de género, el tema del diaconado femenino o la ordenación de mujeres como sacerdotisas y la identidad sexual. Entonces, esos son unos temas que quedan pendientes. Hubo más de 80 propuestas igualmente sobre la descentralización de la iglesia, que es algo que ha querido el Papa, que no lo ha podido lograr, no obstante la reforma del año pasado nuevamente de la curia romana, de pasar de las congregaciones a los dicasterios. Y lo que sí queda muy presente es algo que instauró el Papa Francisco inicialmente con el C8, luego C9, que es el Consejo de Cardenales. Digamos, una junta directiva que se reúne con él eh, mensualmente, en algunos casos por más tiempo durante el periodo, y que le van dando ciertas pistas de cómo va a ser el gobierno de la iglesia para que no sea una decisión, digamos, unipersonal y unidireccional por parte del Papa, sino que sea más concertado. Por eso el Papa pues ha querido también intervenir en el sínodo. Ha dicho que el sínodo pues ha tenido como protagonista al Espíritu Santo porque le ha dado mucha luz a diferentes temas, y el sínodo en realidad es la esperanza sobre grandes desafíos de la iglesia que buscan revitalizarla, que buscan a través de la frase inicial del sínodo de comunión, participación y misión, que haya un compromiso de los fieles en diferentes temas, incluso en la política, por ejemplo, sin descuidar las acciones en materia de salud, de educación, de asistencia social, y recomienda también el sínodo denunciar públicamente todo tipo de injusticias. Dentro de esas injusticias merece la pena mencionar que en ese documento final, cuya versión únicamente está en italiano, y entonces pues de la lectura que he realizado del documento está, entre otras, combatir la xenofobia y el racismo al interior de la iglesia y en la pastoral. También están los temas de ecumenismo, es decir, abrirse un poco más a otras iglesias, a otras ideas, a otro compromiso frente a lo que muchas otras iglesias cristianas no católicas, la iglesia, los judíos, los musulmanes, los hinduistas, etcétera, e incluso los que solo son deístas, integrar el pensamiento porque es un contribución muy grande en torno a lo que debe ser el futuro de la iglesia. Se habló también de algo muy importante y ya se había tocado en el sínodo de la Amazonía, y es la eventual ordenación de hombres casados, es los viri probati. Entonces aquí en el sínodo se habló de esa contribución indispensable de los diáconos, que pueden ser los seminaristas que pasan al diaconado y luego al sacerdocio, pero también los hombres ya casados que ejercen como diáconos. Pero ha dicho precisamente en torno a ese tema del celibato que tiene que ver con el ejercicio del sacerdocio, que es un tema relevante que seguirá en estudio, porque realmente el celibato tiene muchos contextos difíciles de aplicar. Entonces eso nos da la posibilidad eventualmente que haya sacerdotes casados, o que un sacerdote actualmente que de pronto tiene algún tipo de relación oculta, pues pueda formalizarla y tener su señora, sus hijos legítimos y legitimados además, porque hay muchos sacerdotes que tienen hijos ilegítimos, es decir, que ni siquiera los han reconocido, para que estén allí en ejercicio de la labor pastoral. Hay una cosa también, si me lo permites, digamos, para ir redondeando esta parte, y es que el documento ha criticado mucho el clericalismo y el machismo dentro de la iglesia. El clericalismo es solo, digamos, hacerle reverencia a los obispos, a los sacerdotes, meterse en las sacristías, estar allá metidos, cuando en realidad la iglesia es todo tipo de personas que se encuentran bautizadas. También el machismo dentro de la iglesia y el uso inadecuado de la autoridad. Particularmente yo, como doctor en derecho canónico que ejerzo en los tribunales eclesiásticos, pues he tenido algunos choques con los señores obispos por el uso inadecuado de la autoridad.
porque ese uso inadecuado a la autoridad, pues nos quiere mostrar efectivamente que hay algunos que son como príncipes de la iglesia, como se le dice a los cardenales, que sí lo son como príncipes electores, pero hay mucha lejanía con las personas que están al lado de la iglesia y ese uso inadecuado de la autoridad marca un rostro de la iglesia lejano y daña la comunión, es lo que dice también el documento del sínodo, y por tanto se requiere un diálogo permanente, pero que ese diálogo permanente igualmente sea entre hombres y mujeres sin subordinación, sin exclusión, sin competencia y hablando de los obispos, entre otros, en el tema de los abusos, se dejó también pendiente para ser estudiado eventualmente la creación de una jurisdicción dentro de la Iglesia especial para los abusos. Desde hace años, pues muchos hacemos parte de lo que se llaman las comisiones contra el abuso. Yo, por ejemplo, hago parte de la comisión contra el abuso en la diócesis de Fontibón y al ser el defensor del vínculo y promotor de justicia en el Tribunal Eclesiástico de Fontibón, que es como el fiscal de las causas, pues tengo que participar dentro del tribunal en la materia penal canónica, que va consecuente con el penal ordinario, digamos, en la denuncia ante la fiscalía, etcétera, si se llegasen a presentar casos sobre ese tema. Entonces ahora lo que se dice es que eventualmente podría haber una estructura judicial independiente solo para el juzgamiento de los abusos. Eso me parece muy interesante. Y el documento termina hablando de la cultura digital. Diciendo pues que la inteligencia artificial, el internet, todas estas nuevas tecnologías son muy importantes dentro de la familia, pero pues que hay que lógicamente utilizarlas también por parte de la iglesia para la evangelización y por parte de las familias con el control adecuado para los integrantes de la misma. Bueno, ahí tenemos un balance gigante de lo que es el sínodo y además pues precisa mucho en temas muy puntuales, por ejemplo la mujer, la identidad de género, también el celibato. Y allí va mi pregunta, el celibato que en estos sentidos pues ha sido bastante controversial dentro de la misma comunidad porque pues se han evidenciado diferentes abusos en ese sentido, ¿no? De hecho, los obispos españoles ya pidieron perdón sobre las víctimas de abusos cometidos por la Iglesia y pues rechazan esa extrapolación de, pues según todos estos elementos que surgen precisamente de esto. Entonces, mi pregunta va a eso, ¿qué tanta credibilidad en este instante tiene la Iglesia y además qué tan importante también es el sínodo para aumentar esa fe dentro de sus feligreses? Sí, la credibilidad frente a los temas de los abusos ha crecido realmente dentro del pontificado de Francisco que ya va para su año número 11. En el próximo año empieza el 12, porque en la iglesia se cuentan los años, es decir, no empieza el año cero, sino que empieza del año uno, aunque no lo haya cumplido. La reunión permanente del Papa en Santa Marta con las víctimas, al igual que durante sus más de 50 viajes internacionales en los diferentes lugares donde ha ido, también reuniéndose con ellas, ha generado pues cierta credibilidad en cuanto al proceso. Lógicamente, pues hay circunstancias como por ejemplo la que se ha vivido en Colombia en relación con la solicitud de información ante varias diócesis que ha llevado al pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional y de hecho la semana anterior la Corte Constitucional le ha ordenado a la Conferencia Episcopal Colombiana publicar en su página un edicto en torno a la acumulación de procesos sobre los derechos de petición incoados por un periodista en relación con los temas, buscando precisamente que además de la sentencia ya emitida, haya una sentencia de unificación de jurisprudencia en torno al conocimiento de la información cuando se presentan deplorables casos de pederastia. Otro aspecto que manifestabas allí es el celibato, que aunque en algunos casos va unido con los abusos por cuanto no hay personas que tengan continencia sexual en torno a los temas y que desafortunadamente se presenten abusos de personas en incapacidad de resistir, como lo ha dicho la norma penal que ha modificado el Papa el año pasado, al igual que en menores,
pues es lo que lleva a considerar precisamente que el celibato, aun cuando sea una opción de vida, y como lo vemos en el documento conclusivo del sínodo, pues siga siendo un tema relevante, como dice el documento, eh, que tenga contextos difíciles de aplicar, y por tal razón creo que se dejará como una opción, no como una obligación dentro de lo que corresponde al ejercicio del sacerdocio, del diaconado y del diaconado permanente para los casados, al igual que cualquier otra persona que tenga una relación de autoridad dentro de la iglesia o que pertenezca al servicio de esta, como por ejemplo las monjas. Sí, doctor, me gustaría preguntarle también frente a los nuevos desafíos que pues se establecen desde allí, desde el sínodo y el estudio a lo que se refieren como fenómenos antropológicos y llevándolo directamente a la ideología de género, porque pues si bien conocemos un poco la posición que es un poco ambigua de el Papa incluso respecto a temas de género, pues desde allí se empieza también a complejizar o un poco a ampliar ese escenario donde también desde la iglesia y desde las posiciones religiosas la ideología de género toma una posición y una dinámica de debate dentro de esta institución. Sí, muy bien lo dices, y aprovechando que estamos en el escenario propio de la radio de la Universidad Distrital y de los programas que tienen de antropología, de sociología, las diferentes licenciaturas, pues son temas de debate al interior de las mismas y del conocimiento dentro de lo que son los procesos formativos de los profesionales, al igual que de los docentes que llegan luego al aula a través de las licenciaturas de la institución. Pero veámoslo desde la primera frase del Papa en su primer viaje internacional, cuando se le preguntó sobre el particular: ¿quién soy yo para juzgar? Ha sido algo que está en el tapete, lógicamente, durante este tiempo, aunque el Papa se ha manifestado de la misma forma sobre el denominado lobby gay al interior del Vaticano, y algunas sentencias y restricciones que se han impuesto a algunas personas, al igual que la obligación incluso también de los obispos de no ser partícipes de los temas. Recientemente un obispo, la semana pasada o antepasada, un obispo en Polonia tuvo que renunciar por no haber tenido el suficiente cuidado en relación con algunos sacerdotes que habían realizado una fiesta gay al interior de una parroquia. El que los temas de género, pues, tienen luego en el proceso del pontificado franciscano un espacio dentro de Amoris Laetitia, la alegría del amor, donde señala particularmente que las personas que tengan una opción sexual distinta y que hagan parte de la familia deben ser acogidas dentro de ella con mucha misericordia y con mucho amor. Pero es un tema que no se ha definido en su totalidad y que es precisamente una de las materias pendientes para la fase final universal del sínodo en la próxima sesión de 2024. Entonces está ahí. Ha sido tratado por el Papa. Hay diferentes aspectos sobre el particular. Podemos recoger muchísimas otras frases del Papa e intervenciones sobre el tema, pero todavía sigue siendo una materia pendiente que va de pronto, en este momento, ajena a lo que es en últimas la realidad del mundo, la realidad misma de la iglesia y el proceso de ayornamiento, como ha dicho el Papa cuando en el 2021 convocó las fases locales y las fases continentales del sínodo para que se encontraran en esta reunión de octubre en Roma. Profesor, buenos días. Quiero preguntarle con respecto a la importancia de la mujer en la iglesia y ese desafío de la sinodalidad, ¿no? Sobre ese derecho, pues también al voto de las mujeres en los sínodos, y puede ser también un paso hacia la igualdad. Sí, efectivamente, ya desde el pontificado de Juan Pablo II se eh, hizo pues un análisis sobre el papel de la mujer en la iglesia, tanto así que en toda la plaza de San Pedro ni siquiera había una imagen de la Virgen, y es la que aparece debajo del apartamento pontificio que la hizo instalar Juan Pablo II.
Después siempre se habló de la importancia de la mujer en la iglesia, empezando por María como madre de Jesús. Y en este pontificado particularmente, el Papa le ha dado gran cabida a las mujeres, iniciando el primer nombramiento que hizo fue el de la directora de los museos vaticanos, después una directora de la oficina de prensa que se retiró, después ha habido cargos que pueden, en esta reforma que hizo como tal a la Curia Romana en junio del año pasado, donde dice que cualquier persona es la que puede estar al frente del dicasterio, pues de esa manera muchas mujeres han llegado al segundo lugar dentro de los dicasterios. Ha sido difícil de pronto mover a los obispos y a los cardenales, pero ya han llegado. Hay más de 16 cargos en los cuales están presentes las mujeres dentro de la iglesia y hay uno muy importante que a veces pues no lo tenemos presente, que es la vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es una monja, que en el caso de una renuncia o del fallecimiento del Papa, después del cardenal Camarlengo, que es el que queda como papa encargado, ella sería la segunda dentro de la iglesia. Entonces esto le da muchas posibilidades también a la mujer dentro de los diferentes cargos de la iglesia. Ha dicho el Papa, y como lo comentaba ahora, que debe ser continuo el diálogo entre las mujeres y los hombres sin subordinación, sin exclusiones y sin competencias, lo cual entonces nos permite ver que realmente la apertura de la iglesia, las votaciones del sínodo en los cuales han estado presentes 42 o 45 mujeres, no recuerdo exactamente el número, pues muestra en últimas que poco a poco se tiene que abrir la iglesia a quienes la han sostenido durante tantos años, no solo a través de recursos, sino de algo muy importante que es la oración. Entonces, pues ahí está, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, que en últimas, a través de un ejercicio sobrenatural, son las que le han dado vida y han sostenido a la iglesia, que ahora busca esa revitalización y que ese paso a la igualdad pues queda todavía pendiente en cuanto al ejercicio mismo del sacerdocio y del diaconado, pero que en este pontificado igualmente los oficios de lector, de acólita, de ministra de la Eucaristía, pues han sido respaldados por documentos del Papa Francisco, que ha querido que la presencia de la mujer esté siempre en primera fila dentro de la iglesia. Doctor, bueno, dentro del mismo informe, dentro del mismo documento, dice lo siguiente: se aborda que se resuelvan los casos de discriminación laboral y laboral y de desigualdad de remuneración en el seno de la Iglesia, en particular con respecto a las mujeres consagradas consideradas en demasiada frecuencia mano de obra barata. Y algunas personas dicen que estos elementos pueden también no deben ser inaceptables de acuerdo digamos, a esa mirada puritana de lo que es la tradición de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo sería ese diálogo entre los feligreses que ya tienen mucha más esta tradición arraigada de los que ya lo están viendo con otras dinámicas en cómo va circulando el mundo? Pues realmente se ha venido adelantando algo desde hace muchos años, unos 30 años, en torno a lo que debe ser la remuneración al interior de la iglesia, porque si bien hay una vocación, también hay un servicio. En el caso, por ejemplo, de Colombia, desde la instauración de la Ley 100 de 1993, tanto las religiosas y religiosos, al igual que los sacerdotes, hacen sus aportes a la seguridad social, porque antes ni siquiera tenían esa posibilidad de acceder a una jubilación y a los sistemas de salud y prestaciones sociales. Ha habido pronunciamientos, recordemos cómo, por ejemplo, hace ya unos 15 años, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso de un religioso de la comunidad dominica que había ejercido como rector general de una universidad muy antigua en Colombia y que decidió concederle una indemnización bastante jugosa precisamente porque no se le habían dado los emolumentos correspondientes a su trabajo profesional al interior de esa institución de educación superior. Entonces, son realidades en las cuales tenemos que desterrar algunas
palabras y algunas prácticas que venían, para el caso colombiano, por ejemplo, en nuestro Código Civil, como el denominado tema de la servidumbre, en el cual la Corte Constitucional pues ha declarado inexequible esa palabra y ya se busca particularmente que todas las personas que tienen un servicio personal, independientemente de la situación que tengan dentro, como lo decía ahora, de su vocación, pues gocen de una remuneración. Así las mismas monjas de clausura, las religiosas de conventos abiertos, los religiosos, los sacerdotes, incluso también las personas que prestan servicios como laicos en la iglesia, por ejemplo, los acólitos, las secretarias de los párrocos, etcétera, que gocen de la respectiva seguridad social. Y esos son unos temas de lo que corresponde a lo que el Papa ha denominado la justicia social viva dentro de la iglesia, porque una cosa son los documentos desde León XIII en torno a la justicia social, la Rerum Novarum, la Labor in Exercens, los documentos de Juan 23 sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero otra es la aplicabilidad y realidad de los mismos dentro de lo que es la iglesia en la actualidad. Doctor, bueno, precisamente también dentro del documento se habla sobre la inteligencia artificial, un elemento que ya no solamente circula en temas tecnológicos, sino ahora se está hablando desde la visión de la fe. De hecho, hubo una reunión que fue la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebró o que se va a celebrar en el año 2024, donde se va a hablar sobre eso, la sabiduría del corazón, pero desde la inteligencia artificial. Y en el sínodo también se habla de esto, esa revolución tecnológica de inteligencia artificial, ¿cómo la ve la Iglesia en este momento? Pues es uno de los temas que aparecen al final del documento conclusivo de esta fase del sínodo, que habla de la cultura digital, como lo mencionaba ahora. Entonces, se ve lógicamente como una realidad, pero que debe tener una cierta regulación para el uso tanto de la evangelización. Por eso después de la pandemia hubo de pronto un bajonazo en algunas iglesias donde siempre se transmitía la misa y demás, porque pues esto en últimas también alejó a algunos de la presencialidad y buscó cierta comodidad. Y también en cuanto a los frutos de la evangelización al interior de lo que se conoce como la iglesia doméstica, es decir, la familia, son aspectos que eh, se tienen en cuenta, como bien lo decías Julián, para la Jornada Mundial de las Telecomunicaciones o de las Comunicaciones que fueron establecidas por Pablo VI a propuesta del fundador de las Hermanas Paulinas y de la Comunidad de San Pablo, que son los que siempre se han dedicado a este tema de la comunicación social al interior de la iglesia y que ven como una necesidad, pero también como una realidad la presencia de estas nuevas herramientas como parte del apoyo también a lo que debe ser esa puesta en actualización de la iglesia a los nuevos tiempos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Es un informe bastante amplio y estaremos esperando y muy expectantes más bien dentro de las decisiones que va a tener la Iglesia Católica y además para que ampare todas las visiones de mundo que tenemos en este momento. Gracias, doctor, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la comunidad de la Universidad Distrital. Bueno, estuvimos al diálogo con Hernán Olano. Él es el director de Humanidades de la UNICOC, la Universidad de Colegiaturas, creo que se llama así. Bueno, de estos, digamos, apartados que tienen que ver con todo lo que es con la Iglesia. Él es doctor del Derecho Canónico y que por supuesto tiene una visión un poco más amplia sobre este informe de la 16ª Asamblea General del Sínodo sobre sinodalidad. Son las 9 de la mañana, 19 minutos, estamos al aire en Revista de la Mañana.